Castilla y León es el territorio más extenso del corredor atlántico y lidera el proyecto al tener asignado el Grupo de Transporte y Logística. El futuro de la entrada de mercancías en el viejo continente pasa por este eje. Bruselas financiará un 40% de las obras. Habrá que adaptar el ferrocarril de alta velocidad al ancho de vía europeo. La ruta nacería en Aveiro, conectaría con Salamanca, Valladolid, Burgos y San Sebastián. Saltemos un poco el siguiente paso, que tengamos presencia propia en Bruselas, que es donde se decide los proyectos de los corredores, y que con una voz única y con un proyecto común que dé valor añadido al corredor, podamos optar a fondos europeos para desarrollar el corredor. Y bien es cierto que de forma aislada se puede llegar más rápido, pero de forma conjunta se llega más lejos. El papel de las empresas también será muy importante en el desarrollo del corredor. Los proyectos que se vayan concretando darán a la región mejores infraestructuras y de ello se beneficiará el tejido productivo. Es necesario implicar a todos los actores, empresas productoras, como podemos hablar de Renault, de Nissan, de Iveco, podemos hablar de operadores logísticos, tenemos que hablar de operadores ferroviarios, cualquier empresa que viva en Castilla y León. El grupo de trabajo SICA, constituido en Aveiro, toma el relevo de Logística Cencil. Castilla y León cuenta con representantes de Valladolid, Ciudad Rodrigo y Salamanca. Estos últimos presidirán la sección.